Hay una verdad incómoda que casi nadie quiere escuchar. Dios no suelta abundancia para aquellos que aún no pueden soportar su peso. Y no lo somos hablando solo de dinero. Estamos hablando de responsabilidad, madurez y carácter. Porque la abundancia, cuando llega demasiado pronto, no bendice, expone, acelera, cae y revela defectos que antes estaban ocultos. Quizás esto explique algo que has sentido pero que nunca has podido nombrar. Tú trabajas, te esfuerzas, rezas, planificas, y sin embargo, parece que algo siempre te detiene. Puertos abrir hasta la mitad. Las oportunidades aparecen, pero no permanecen. Es como si la vida decía constantemente, todavía no. Y eso genera frustración, duda, fatiga silencioso. Pero ¿y si ese todavía no es rechazo? ¿Y si es preparación? Pocas personas entienden que Dios no prueba a las personas para castigarlas. Él prueba para proteger. Protegerte de recibir algo que aún podría destruirte por dentro. Porque la abundancia amplifica todo lo que ya existe en el corazón. Si hay sabiduría, crece. Si hay vanidad, domina. Si hay disciplina, se multiplica. Si hay desorden, explota. Por eso tanta gente gana mucho y lo pierde todo. No fracasaron en la conquista. No lograron apoyar. Nunca fueron probados en cuanto a carácter antes de ser probados en 1900. Prosperidad. Y el carácter no se construye cuando llega la abundancia. Está forjado antes, en lo invisible, en las pequeñas decisiones, cuando nadie mira. Este video no trata sobre hacerse rico rápidamente. Se trata de entender por qué algunos prosperan en silencio mientras otros luchan toda su vida a pesar de que se esfuerzan más. Se trata de reconocer las pruebas que preceden a la liberación. Pruebas que parecen retrasadas, pero que son filtros. Pruebas que parecen injustas pero son misericordia. Si siente que está siendo puesto a prueba en áreas específicas de su vida en este momento, el contenido, es para ti. Cada bloque revelará una prueba de carácter que casi todos cara, pero pocos lo reconocen. Si buscas crecer con conciencia, sabiduría y propósito, quédate hasta el final. Esto puede cambiar la forma en que interpretas tus no. Ahora reflexiona. ¿Por qué algunas personas reciben abundancia temprano y otras solo años después? ¿Qué observa realmente Dios antes de liberar más? ¿Y cuál es la primera prueba que casi nadie nota cuando la pasa? Estas respuestas comienzan en el siguiente bloque. Antes de que Dios pruebe cuánto puedes soportar, Él observa cómo trata de lo simple. Y no el simple visible, que recibe aplausos, pero los simples invisibles. Algo que nadie controla, lo que no produce un reconocimiento inmediato. Ahí es donde comienza la primera gran prueba de carácter, la obediencia cuando no hay recompensa aparente. La mayoría de las personas obedecen cuando comprenden el motivo, cuando ves una ventaja, cuando ver un regreso. Pero el verdadero carácter se revela cuando haces lo correcto, sin entender por qué, incluso cuando parece no tener ningún sentido. Dios mira si sigues principios cuando nadie te está mirando. Porque los que solo actúan bien, cuando se ve, todavía no está preparado para sostener la abundancia. Piensa en cuántas pequeñas instrucciones has ignorado pensando que no harían ninguna diferencia. Un acuerdo verbal roto. Una cantidad que se pudo devolver pero no se hizo. Un atajo. Lo acepto porque nadie lo sabrá. Es en este nivel donde se prueba la obediencia. No en gran escenario, pero detrás de escena de la vida. La abundancia requiere confianza. Y solo confía. Nace cuando hay coherencia entre lo que crees y lo que practicas. Hay una razón profunda para esto. La obediencia invisible construye el autogobierno. Ella te enseña a no depender de la vigilancia externa para actuar correctamente. Y quien no gobierna en lo pequeño, será gobernado por el exceso cuando llegue lo mucho. Dinero, la influencia o las oportunidades amplifican los patrones. No crean el carácter, lo revelan. Por lo tanto, muchas puertas permanecen cerradas, incluso para las personas con talento. No es una falta de capacidad, es una falta de alineación. Dios no prueba tu fe solo con desafíos grandes, pero con instrucciones pequeñas y repetitivas. El problema es que el ego humano desprecia al pequeño.
Quieres grandes misiones, grandes recompensas, grandes giros. Pero el reino funciona al revés. Quien honra lo poco, prepara el terreno para lo mucho. En la práctica, esto se traduce en elecciones diarias. Mantén horarios cuando nadie cobra, siendo ético cuando sería fácil de manipular. Mantenga la disciplina cuando nadie esté supervisando. Son semillas silenciosas. No dan frutos inmediatos, pero echan raíces profundas. Y raíces. Las áreas profundas sostienen árboles grandes. Quizás usted esté experimentando exactamente esta prueba en este momento. Una fase en la que nada parece, sucede, pero todo se está observando. Una fase en la que la tentación es relajarse, ceder, negociar valores. Pero ahí es precisamente donde se mide el carácter. No para ti impedir que prospere, pero para garantizar que cuando prospere, no se pierda. Ahora piensa honestamente, ¿en qué áreas solo haces lo correcto cuando alguien te está mirando? ¿Qué has considerado demasiado pequeño para tomarlo en serio? ¿Qué pasa si la abundancia está esperando que alinees estas decisiones invisibles? En el siguiente bloque, comprenderá por qué la prisa tiende a fallar a las personas en este proceso y cómo la paciencia revela la madurez antes de la cosecha. Después de la obediencia invisible, casi todo el mundo se enfrenta a la prueba más incómoda de todos: esperando. La paciencia no es pasividad, es madurez en silencio. Dios usa el tiempo como instrumento porque el tiempo revela intenciones. ¿Quién no sabe esperar? Por lo general, solo quieren el resultado, no el proceso. Y eso dice mucho sobre el carácter. La prisa muchas veces se disfraza de sana ambición. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero prosperar. Pero detrás de estas frases suele haber ansiedad, comparación y miedo a quedarse atrás. La paciencia afronta todo esto. Ella pregunta, ¿confías en proceso incluso cuando no ves progreso? Porque quien necesita señales constantes para continuar, aún no ha aprendido cómo sostener una cosecha duradera. Observa la naturaleza. Nada crece al ritmo de la desesperación humana. La semilla no negocia con el suelo. Ella se somete al tiempo. Durante semanas parece que no pasa nada. Pero debajo de la tierra se están formando raíces. Si arrancas la planta demasiado pronto, no acelera el crecimiento, lo matas. Asimismo, la prisa espiritual y financiera arranca a la gente del proceso mismo. Aquí es donde muchos fracasan. Cambie sólido por rápido. Aceptan atajos. Fuerza puertas. Firman contratos por ansiedad. Se endeudan para parecer listos ante ser. La paciencia es el filtro que separa a quienes quieren aparecer de quienes quieren permanecer. Dios no se demora por placer. Él se alinea. Y alinearse lleva tiempo. En la práctica, esta prueba se manifiesta cuando haces todo bien y aún así nada cambia. Externamente. Entonces es cuando el silencio parece demasiado largo. Cuando ves que otros avanzan y se pregunta si se quedó atrás. La paciencia, en este punto, no se trata de esperar sin actuar. Es actuar correctamente sin recompensa inmediata. Se trata de seguir plantando cuando no hay nadie aplaudiendo. La abundancia requiere estabilidad emocional. Los que no soportan esperar no pueden soportarlo. Gestionar. La impaciencia crea decisiones reactivas. La paciencia crea decisiones estratégicas. La gente paciente no es lenta. Son profundos. Entienden que crecer rápidamente. Demasiado puede ser tan peligroso como no crecer en absoluto. Por lo tanto, prefieren la coherencia a la espectáculo. Quizás estés exactamente en esta etapa, cumpliendo con principios pero sin resultados visibles. Y la tentación es rendirse, cambiar de ruta, negociar valores. Pero la verdadera pregunta no es, ¿cuándo sucederá? La pregunta es, ¿en quién te estás convirtiendo mientras esperas? Porque la espera no es un intervalo vacío. Es un entrenamiento silencioso. La paciencia te prepara para la siguiente prueba aún más delicada. ¿Qué pasa cuando necesitas encogerte para crecer? No todo el mundo supera esto intacto. ¿Cuánto te ha costado tu prisa en el pasado? ¿Has respetado el tiempo del proceso o has intentado forzar resultados? ¿Qué pasa si el retraso actual no es retraso, sino protección? En el siguiente bloque,
comprenderá por qué la humildad se antepone a la autoridad y por qué. Por eso muchos lo pierden todo cuando llegan a la cima demasiado pronto. Después de aprender a obedecer a lo invisible y esperar sin darse por vencido, surge una nueva prueba. Más sutil. Humildad. Este es el punto en el que muchos tropiezan sin darse cuenta. ¿Por qué? La humildad no es pensar menos en uno mismo, es no ponerse por encima del proceso. Dios mira cómo reaccionas cuando necesitas servir, aprender y someterte antes de liderar. La verdadera autoridad no proviene de la posición, el dinero o el reconocimiento. Ella nace de capacidad de servir sin resentimiento. Aquellos que rechazan tareas simples porque piensan que son grandes, demasiado, todavía no está preparado para gobernar nada. La abundancia requiere madurez emocional. Y la madurez se revela cuando aceptas posiciones más pequeñas sin perder el personaje. La humildad confronta al ego. Expone esa voz interior que dice, esto no es para mí. Merecía más. Ya superé esa etapa. Pero el crecimiento real implica volver a lo básico tantas veces como sea necesario. Quien no acepta que le enseñen siempre tendrá límites estrechos. Dios prueba si puedes aprender antes de permitirte enseñar. En la práctica, esta prueba aparece cuando te corrigen, cuando obtienes un no, cuando necesitas escuchar algo que hiera tu orgullo. La gente aquí fracasa porque confunde la humildad con debilidad. Pero la humildad es fuerza controlada. Es saber quién eres sin tener que demostrarlo. Esto todo el tiempo. Es escuchar más que hablar. Es reconocer errores sin justificarse. Observe cuántas personas pierden oportunidades no por falta de talento, sino por exceso de talento, del ego. No aceptan comentarios seca. No piden ayuda. No reconocen límites. La autoridad requiere una visión amplia. Y una visión amplia solo existe en aquellos que saben que todavía pueden aprender. Dios no da liderazgo a quien no sabe someterse, porque quien no se somete termina oprimir al liderar. Humildad es también aceptar procesos lentos sin quejarse. Realmente funciona bien cuando nadie lo reconoce. Es respetar a las personas que aún no han llegado a donde quieres llegar. Quien desprecia el camino de los demás revela inseguridad sobre el suyo propio. 1. La abundancia sostenible requiere relaciones saludables, y las relaciones sanas requieren humildad constante. Quizás estés viviendo una época en la que necesitas hacer más de lo que te gustaría, ganar menos de lo que esperaba, o escuchar consejos que no pidió. Esto no es un castigo, es un entrenamiento. Dios no prueba para avergonzar, prueba para prepararse. La humildad crea espacio interior. Y solo aquellos que tienen espacio en el interior pueden sostener el crecimiento en el exterior. Cuando la humildad es genuina, la autoridad surge de forma natural. La gente confía. Puertos abiertos. La influencia crece sin esfuerzo. Porque nadie teme al humilde cierto. Pero todos respetan a quienes tienen autocontrol y conciencia de su lugar en el mundo. Proceso. Ahora reflexiona honestamente. ¿Cómo reaccionas cuando te corrigen o te contradicen? ¿Has servido con excelencia incluso sin reconocimiento? ¿Qué pasa si tu próximo ascenso depende más de tu humildad que de tu talento? En el siguiente bloque descubrirás por qué la fidelidad en las pequeñas cosas decide grandes destinos y cómo decisiones aparentemente insignificantes están dando forma al suyo futuro ahora mismo. Existe una prueba que decide los destinos sin armar escándalo. No llama la atención, no. No impresiona a nadie y casi siempre se ignora. Aún así, es uno de los más determinantes antes que la abundancia, la fidelidad en lo poco. Dios no mide la grandeza por tamaño de lo que tienes en tus manos, pero por la forma en que cuidas lo que ya has recibido. El error de muchos es esperar grandes oportunidades para demostrar compromiso. Cuando si gano más, me organizaré. Cuando sea mayor, seré responsable. Pero el carácter no surge en entornos ideales. Se revela exactamente cuando los recursos son limitados. Lo poco es el laboratorio de lo mucho. Y quien trata lo poco con desprecio, inconscientemente muestra que haría lo mismo con algo más grande. La fidelidad en poco no se trata de cantidad. Se trata de constancia. Se trata de cumplir el acuerdo.
mesmo cuando ningún cobra. Es gestionar bien un salario simple. Se trata de respetar los plazos. Pequeño. Significa ocuparse de las tareas básicas con excelencia. La gente fiel no vive promesas futuras. Vivir de la coherencia diaria. Y la coherencia es algo que requiere la abundancia, en niveles altos. En la práctica, esta prueba aparece cuando piensas, esto no vale tanto esfuerzo. Cuando te relajas porque el retorno es pequeño. Cuando pospones decisiones simples pensando que no hacen la diferencia. Pero lo hacen. Pequeñas elecciones repetidas construyen patrones. Y los patrones construyen destinos. Dios observa si eres digno de confianza antes de confiar más en ti. Mucha gente ora por el crecimiento, pero sigue descuidando los detalles. Detalle silencioso. Quien aprende a organizar lo simple desarrolla disciplina para lo complejo. Quien respeta los pequeños límites sabe gestionar grandes responsabilidades. También hay un aspecto emocional en esta prueba. Poco pone a prueba tu gratitud. Gente, las personas desagradecidas viven frustradas incluso cuando crecen. Las personas fieles aprenden a valorar. Pasos. La abundancia no alcanza para llenar los vacíos internos. Amplía lo que ya existe. Si hay insatisfacción constante, esta crece. Si hay responsabilidad, multiplica. Quizás estés viviendo exactamente este momento ahora mismo. Tratar con los recursos. Oportunidades limitadas. Oportunidades modestas. Responsabilidades que parecen demasiado pequeñas para tus sueños. Pero poco no es castigo. Es preparación. Dios no está impresionado con discursos ambiciosos. Observa prácticas consistentes. Quien es fiel en las construcciones sencillas, confianza espiritual para sostener mucho. ¿En qué área de tu vida sientes que necesitas ser más fiel hoy, aunque parezca pequeño? Escriba en los comentarios. Nombrarlo es el primer paso hacia la transformación. La lealtad en poco te prepara para algo aún más desafiante. Mantener el control. Cuando podías reaccionar impulsivamente. Porque no tiene sentido ser fiel si no lo haces, puede gobernar sus propias palabras, emociones y reacciones. Y ahora piensa en, ¿has tratado bien lo que ya está en tus manos? ¿Qué pequeñas responsabilidades has estado descuidando? ¿Qué pasa si la abundancia te está esperando para demostrar lealtad donde nadie más? ¿Estás mirando? En el siguiente bloque entenderás por qué el silencio y el autocontrol son pruebas, factores decisivos antes de la expansión, y cuántos lo pierden todo simplemente por no saber contenerse. Después de intentar fidelidad en poco, surge una prueba que pocos toman en serio, pero que derriba a muchos cuando se acerca la abundancia. Silencio y autocontrol. Dios observe no solo lo que hace, sino también cómo reacciona. Porque quien no gobierna el propio lenguaje, emociones e impulsos, no pueden gobernar recursos más grandes sin causar destrucción. El silencio aquí no es la ausencia de voz, es dominio. Es saber cuándo hablar y, sobre todo, cuándo no habla. Las personas inmaduras necesitan explicarse todo el tiempo. Ellos necesitan defender, justificar, demostrar valor. Las personas maduras entienden que no toda provocación merece una respuesta. No es necesario expresar todas las opiniones. La abundancia requiere estabilidad interior, y la estabilidad proviene del autocontrol. Esta prueba aparece cuando te hacen daño, cuando alguien te provoca, cuando hay la oportunidad de reaccionar por impulso. El impulso promete un alivio inmediato, pero resulta costoso más adelante. Una palabra fuera de tiempo puede cerrar puertas que tardaron años en abrirse. 1. Los comentarios apresurados pueden destruir la confianza. La falta de control emocional puede arruinar una oportunidad silenciosa. Muchos pierden más por lo que dicen que por lo que hacen. Hablan demasiado de planes, que aún no han madurado. Comparten logros demasiado pronto. Mostrar procesos, eso todavía debería estar protegido. El silencio, en este contexto, es una caja fuerte invisible. Él protege las ideas, preserva la energía y evita interferencias innecesarias. En la práctica, el autocontrol es elegir no reaccionar de inmediato. Estar respirando antes de responder. No se trata de tomar decisiones importantes en estados emocionales extremos, ni siquiera cuando euforia, ni ira.
La abundancia exige claridad, y la claridad no nace en las mentes agitado. Quien vive reaccionando, vive siendo guiado. Quien se controla, dirige los suyos. Camino. También hay un silencio interno. El silencio de la comparación. El silencio de la ansiedad. O silencio de la necesidad de aprobación. Las personas que prosperan en silencio, no desconectados del mundo, están centrados. No les conmueven los aplausos ni las críticas. Se mueven por principios. Y los principios requieren un autocontrol constante. Quizás ahora mismo te estén poniendo a prueba precisamente eso. Situaciones que requieren reacción inmediato. Conversaciones que podrían convertirse en conflictos. Voluntad de explicarse, defenderse. Espectáculo. Pero la prueba no se trata de ganar argumentos. Se trata de preservar la dirección. No todos. La batalla es tuya. No todas las respuestas son necesarias. A veces el silencio es la mejor respuesta. Poderoso. Cuando Dios ve a alguien que sabe reprimirse, sabe que puede confiar más. ¿Por qué? La abundancia aumenta la presión, aumenta la exposición, genera expectativas. Sin autocontrol, todo esto se convierte en peso. Con autocontrol, se convierte en expansión sostenible. El silencio prepara el terreno para decisiones más profundas. Ahora reflexiona honestamente. ¿En qué situaciones tiendes a reaccionar sin pensar? ¿Qué has estado diciendo que tal vez deberías conservar? ¿Qué pasa si tu próximo nivel requiere más silencio que habla? En el siguiente bloque, descubrirás por qué renunciar antes de recibir es una de las pruebas más difíciles, y cómo dejar ir en el momento adecuado precede a multiplicaciones inesperadas. Hay una prueba que parece contradictoria a la lógica humana. Renunciar antes de recibir, justo cuando algo empieza a crecer, cuando surge una oportunidad, cuando el apego comienza a formarse. Dios observa si eres dueño de cosas, o si las cosas ya existen. Se convirtieron en dueños de ti. La abundancia solo queda en manos de quienes no son esclavos ella. La resignación no es perder. Está demostrando madurez. Es demostrar que no se confunde valor con posesión. Las personas inmaduras se apegan demasiado pronto. Se defienden con miedo. Proteger. Con ansiedad. Las personas maduras son capaces de darse por vencidos sin desesperarse, porque saben que la fuente no está en lo que tienen, sino en quienes se han convertido. Esta prueba aparece cuando necesitas elegir entre crecer rápido o crecer bien. Cuando mantener algo requiere violar principios. Cuando aguantar cuesta tu paz. Cuando tú date cuenta de que algo te controla más de lo que tú controlas. Renunciar, en estos momentos, no es debilidad. Es su propio gobierno. Es decir, eso no me define. Muchos lo pierden todo porque nunca aprendieron a dejarlo ir. Aferrarse a las relaciones, negocios caducados, tóxicos, viejos hábitos, identidades obsoletas. Quieren avanzar cargando pesos que ya deberían haber quedado atrás. La renuncia despeja el camino. Ella crea espacio interno para algo más grande. Dios no añade sobre el exceso desordenado. El preparar removiendo. En la práctica, renunciar puede significar decir no a una ganancia inmediata. Podría estar rindiéndose estado, validación, control. Podría ser la publicación de un plan que parecía perfecto, pero no lo era. Estaba alineado. Esta prueba revela si confía en el proceso o solo en el resultado. Quienes confían en Dios no necesitan sujetarlo todo con fuerza. También hay desapego emocional. La necesidad de demostrar algo. Para competir. Ser visto. Personas que prosperan de forma sostenible. No viven rehenes de la comparación. Ellos saben quiénes son, incluso cuando nadie aplaude. Dejar ir libera energía, y energía, la libertad, se convierte en claridad, creatividad y dirección. Quizás ahora se enfrente a una elección, algo que realmente quieres, pero exige renunciar a los valores, o algo que ya deberías haber publicado, pero en lo que insistes por miedo a vacío. La prueba no se trata de lo que se pierde al renunciar, se trata de en lo que te conviertes, hazlo. Renunciar en el momento adecuado evita mayores pérdidas en el futuro.
La abundancia no se acumula con las manos cerradas. Las manos cerradas retienen, pero no recibir. Las manos abiertas permiten el flujo. Dios confía más en quien sabe dejarse llevar que en quien se aferra, porque aquellos que se apegan demasiado tienden a idolatrar, y nada que se convierta en ídolo sostiene la prosperidad. Ahora reflexiona profundamente. ¿A qué estás demasiado apegado hoy? ¿Qué tienes miedo de perder, incluso a costa de tu paz? ¿Qué pasa si el siguiente nivel de tu vida requiere que dejes ir algo antes de recibir algo más grande? En el siguiente bloque, entenderás por qué la integridad cuando nadie está a mirar es la prueba final y cómo sustenta todo lo que se ha construido hasta ahora. Después de pasar todas las demás pruebas, hay una que hace o deshace todo. En silencio. Integridad. Esta es la prueba definitiva porque no depende de circunstancias externas. Se manifiesta cuando no hay vigilancia, cuando no hay riesgo. Inmediato, cuando nadie aplaude ni juzga. La integridad es quien eres cuando podría ser cualquier cosa. La mayoría de la gente asocia la integridad con grandes decisiones morales. Pero en la práctica, se revela en los detalles. En pequeñas desviaciones inofensivas. En ventajas aceptadas sin mérito. En verdades omitidas para evitar molestias. El problema es que la abundancia no solo pesa sobre lo que construiste, sino que también ejerce presión sobre cómo lo construiste. Y las estructuras elevadas sin integridad se agrietan bajo un mayor peso. Dios observa si haces lo correcto cuando podrías beneficiarte si haces lo malo. ¿Por qué? Quienes negocian principios en silencio pierden apoyo en público. La integridad crea coherencia interna, y la coherencia interna genera paz. La gente íntegra duerme tranquilamente. Las personas incoherentes están tensas y siempre tienen miedo de quedar expuestas. En la práctica, esta prueba aparece cuando te das cuenta de que nadie se enteraría si actuó mal, cuando tienes el poder de manipular los resultados, cuando podrías aprovechar sin consecuencias inmediatas. La integridad es elegir perder ahora, no te pierdas más tarde. Es comprender que las ganancias rápidas pueden costar legados enteros. Muchos incluso logran la abundancia sin integridad, pero casi no queda nadie. ¿Por qué? La falta de integridad requiere un mantenimiento constante. Las mentiras deben ser recordadas. Es necesario sostener las historias. Es necesario usar máscaras. Esto consume energía vital. La integridad, por el contrario, simplifica la vida. No requiere personajes. Solo requiere alineación. Quizás te estén poniendo a prueba exactamente en este punto. Una elección sencilla, aparentemente pequeño, pero define en quién te estás convirtiendo. La prueba no se trata de moralidad externa. Se trata de identidad. Quién eres cuando nadie te ve determina que lo apoyas cuando todos lo ven. La integridad también te protege de ti mismo. Crea límites internos. Gente sin. Los límites internos necesitan límites externos. Y cuando llega la abundancia, los límites. Disminuciones externas. Por tanto, el carácter es protección. Dios no suelta grandes responsabilidades para aquellos que todavía necesitan ser vigilados en todo momento. Cuando la integridad es sólida, respalda decisiones difíciles. Apoya las exenciones. Sostiene silencio. Sostiene el crecimiento. Ella es la base invisible que mantiene todo unido cuando llegan las tormentas. Sin integridad, cualquier prosperidad se convierte en un riesgo. Con integridad, incluso las pérdidas se convierten en aprendizaje. Ahora reflexiona con valentía. ¿Qué haces cuando nadie te mira? ¿Hay algún área de tu vida en la que hayas estado negociando principios silenciosamente? ¿Qué pasa si la abundancia que esperas requiere un nivel de integridad que aún no tienes? ¿Practicaste? En el siguiente y último bloque, todo esto estará conectado en una sola revelación. Porque la abundancia no es un premio, sino una consecuencia. ¿Y qué elección silenciosa cambia completamente el rumbo de tu vida a partir de ahora? Ahora todo se conecta. Obediencia invisible. Paciencia. Humildad. Fidelidad en poco. Silencio. Renuncia. Integridad. Nada de esto es aleatorio. Estos no son obstáculos en el camino de la abundancia.
son el camino mismo. Dios no prueba tu carácter para retrasar tu vida. Él prueba para asegurarse de que cuando llegue la abundancia, no te haga daño. Destruirlo desde dentro. La gran revelación es esta. La abundancia no es una recompensa, es una consecuencia. Consecuencia de en quién te conviertes cuando nadie te mira. Consecuencia de decisiones silenciosas que tomas todos los días. Consecuencia de principios de cosecha cuando hay atajos disponibles. El error de muchos es tratar la prosperidad como destino. Observe cómo casi todas las pruebas que vimos se llevan a cabo fuera del ojo público. No, invisibles. En la vida cotidiana. No es sencillo. Esto no es una coincidencia. Dios construye reyes en anonimato. Quienes necesitan un escenario para comportarse, aún no están preparados para apoyar autoridad. Aquellos que solo son justos cuando son observados aún no han desarrollado su propio gobierno. Y sin autogobierno, toda abundancia se convierte en riesgo. Quizás, a lo largo de este video, te reconociste en algunas pruebas. Tal vez lo haya hecho. Se dio cuenta de que no lo están rechazando, sino preparado. La frustración que sientes hoy podría ser simplemente la fricción del crecimiento interno, porque el carácter madura antes. Aparece la cosecha, siempre ha sido así, siempre lo será. Hay algo liberador en eso. Ya no necesitas correr, no necesitas compararte. No. Necesidad de forzar puertas. Tu objetivo no es convencer al mundo de que estás preparado. Tu enfoque es convertirse en alguien que apoya lo que pide. Cuando el interior está alineado, el exterior responde. Naturalmente, sin excesivo esfuerzo. La abundancia silenciosa no hace ruido cuando llega. Ella se adapta. Organízate. Queda. No crea caos emocional. No te roba la paz. No requiere que te conviertas a alguien que no reconoces. Al contrario, revela quién fuiste siempre cuando eligió lo correcto en lugar de lo fácil. Ahora la elección es tuya. Puedes dejar este video esperando que algo externo cambie. Oye, puedes entender que el verdadero avance comienza dentro, en carácter, en disciplina, en conciencia. Cada prueba que enfrentas hoy es una invitación a subir de nivel mañana. Pero las invitaciones pueden aceptarse o ignorarse. Si este viaje tuvo sentido para ti, suscríbete al canal. Aquí la prosperidad no es ruido, es construcción silenciosa, constante y consciente. Antes de cerrar, deja que una última pregunta resuene en tu interior. No respondas ahora. Solo llévate contigo. ¿Y si todo lo que pediste ya estuviera en camino? Pero la liberación depende solo de quién decidas ser en los próximos días. Esta respuesta no sale en voz alta. Se revela en el silencio de tus elecciones. Y ahí es exactamente donde comienza todo.